Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ya se está haciendo costumbre vernos por acá y le agradezco a todos los que estén conectados por seguirnos escuchando en estas charlas que siempre esperamos que les dejen alguna información importante. Agradezco también, evidentemente, a la gente de Dexis que tiene la confianza de pedirme hacer estas charlas y sobre todo a todos ustedes que están aquí conectados. Vamos a empezar a hablar el día de hoy del tema de guías quirúrgicas. El tema de guías quirúrgicas es un tema pues muy amplio en el sentido de que hay muchas opciones de hacer guías. Existen guías ya de casas comerciales específicas. ¿A qué me refiero con esto? A, no sé, que una empresa como DTX, que tiene los implantes de Nobel, te puede hacer una guía, pero esa guía es meramente para utilizar los implantes de Nobel. Y así cada una de las marcas tiene su propio kit de guías. Sin embargo, a veces eso se complica porque pues para el doctor, para el odontólogo, el implantólogo, no siempre el paciente puede pagar tal o cual marca de implantes, muchas veces por el costo o porque no tiene todos los insumos, y entonces ahí se abre la puerta a otras opciones de guías, que son las guías universales, y existen muchas guías universales, perdón. Incluso existen sistemas en la red que te permiten que tú elabores tus propias guías. Evidentemente, la precisión de un sistema que está hecho completamente para todo el flujo de trabajo con guías no es la misma cuando tú entras a un software donde el software haces una parte, que puede ser el diseño de la guía, en otra parte imprimes y con otro kit fresas. Entonces ahí de alguna manera hay una pérdida o puede haber una pérdida en la eficacia de la colocación de los implantes, y bueno, los implantes es algo muy serio, donde tenemos que tener mucha precisión para que realmente se llegue a un procedimiento que tenga la suficiente precisión para los pacientes. Entonces, vamos a hablarles de un tema, de unas guías en particular, que son universales y que son unas guías llamadas Into-Guide. Estas guías Into-Guide, cuando tú tienes un equipo de Dexis, en este caso un equipo de tomografía, el software que tienen estos equipos de tomografía de Dexis es el software de On Demand. Y dentro de On Demand existe una solución para implantes. Esa solución de implantes de On Demand se llama Into-Guide. Y es de lo que nos vamos a estar al día de hoy refiriéndonos específicamente, y es una solución de guías universales para cualquier marca de implantes, ¿no? Entonces, básicamente, lo primero que hay que tener es, bueno, una tomografía. ¿Por qué una tomografía? Porque al día de hoy hacer un diagnóstico y una planificación de implantes sin tomografía, la verdad es que deja muchas cosas al aire, ¿no? Esta es una cita que yo leí en un artículo que dice que la verdad anatómica es tridimensional, ¿no? Y pues para que tú hagas realmente un diagnóstico preciso, tienes que hacerlo de la misma forma, en un estudio que te dé la posibilidad de evaluar al paciente en esas tres dimensiones, tal cual como es su cráneo real. Entonces, esto nos lo permite un equipo de tomografía que sea estable, que sea robusto, que me dé la posibilidad de hacer diferentes tipos de tomas. Ya lo hemos hablado en otras charlas, que estos equipos te permiten hacer tomografía en dosis baja, dosis estándar, dosis alta, según la necesidad del tratamiento, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hacemos ya esta tomografía, con las características que yo como doctor requiero, bueno, ya tengo la información del paciente en tercera dimensión. Entonces, el siguiente paso sería tener un software que te permita evaluar esa tomografía, pero además poder implementar la colocación de implantes. Y no solo la colocación de implantes virtual vista en el software, sino que eso se pueda transferir en algo físico. Con esto, con algo físico me refiero a que puedas llevar esto a una planeación donde tengas en tu mano una guía quirúrgica. ¿Por qué es importante el hecho de hacer este diagnóstico en 3D? Porque si nosotros empezamos a hacer diagnósticos basados en 2D,
pues muchas de las veces nos podemos equivocar. Aquí hay un ejemplo claro de lo que estoy tratando de decir. Imaginen que yo tengo esta situación, donde voy a poner esto en grande. Vean, aquí se hizo la colocación de 2 implantes. Como ustedes pueden ver, el implante más distal es un poco más largo que el implante mesial. Aquí pareciera ser que ambos están muy cerca del conducto dentario, ¿no? En esta vista panorámica. Si yo tengo una tomografía, puedo hacer una panorámica con diferencias de grosor. Por ejemplo, la panorámica superior, que sería esta, es una panorámica donde el grosor promedio puede ser a lo mejor 30 milímetros de grosor. En esos 30 milímetros de grosor, pues yo no alcanzo a apreciar de manera eficiente la anatomía del conducto dentario. Puedo por ahí medio ver que están cerca, pero no lo veo de manera correcta. Si en esa misma tomografía yo hago un corte y altero el grosor, en este caso hago más delgado el corte, aproximadamente de 3-4 milímetros, pues obviamente quito componentes anatómicos que me permiten ver de forma más precisa la colocación de esos implantes. Y vean cómo parece que el implante que está más distal está realmente sobre el conducto dentario. Sin embargo, aunque esto es una tomografía y es una panorámica, una imagen panorámica sacada de la tomografía, aquí todavía no tengo la información completa, porque podría ser que ese implante esté por detrás o por delante del conducto y no realmente esté dentro. Entonces, una de las grandes ventajas de una tomografía es que yo podría hacer un corte axial y de ese corte axial hacer cortes seccionales. Y entonces sí, ven como aquí tengo el corte del implante, en este caso les pusieron como número 30 y 31, y vean que si estos ya los veo de frente, pues en específico el 31 está totalmente dentro del conducto dentario y el 30 está pues casi que tocando el borde superior del conducto, ¿no? Entonces, evidentemente la colocación de implantes mediante sistemas 2D no me van a dar la información que yo requiero y por lo tanto puedo tener alguna equivocación, ¿no? Por eso es que en otro artículo el doctor Scott Gans comenta que siempre hay un peligro importante cuando nosotros estamos limitados por tener una imagen 2D cuando el mundo real de los pacientes es tridimensional. En un mundo 2D, y siempre he tratado de ser muy cuidadoso con esto, no quiero decir que las radiografías ya no sirven, no, cada radiografía tiene sus indicaciones, pero sí o sí, en sistemas de colocación de implantes, lo ideal sería que todos los procesos se hagan planeados sobre un sistema tridimensional o en otras palabras, en una tomografía de tipo combi. El doctor Scott es una persona muy conocida en el mundo. La verdad es que tiene pues hace muchas actividades, conferencias y tiene también algunas revistas. Les quise mostrar aquí este par de revistas, esta que se llama Orthodontics. Inicialmente él empezó con esta que se llama Combin, donde en esta de Combin tiene artículos de diferentes áreas, de diferentes especialidades. Después hizo una específica para ortodoncia, que es Orthodontics, y después hizo una específica para restauración, que es CAD/CAM. Se las quise mostrar porque todas estas son gratuitas. Búsquenlas en línea. Las 3 son gratuitas. Entonces es bien interesante porque tú puedes acceder a información gratuita de cosas que están ocurriendo en el mundo digital tridimensional, ya sea de forma general en el de Combin o de forma específica para ortodoncias en Orthodontics o de forma específica para implantólogos y restauradores en la revista de CAD/CAM. Entonces, búsquenlas por ahí, están en línea y como les digo, son totalmente gratuitas. Bueno, el objetivo siguiente, una vez que ya vimos que necesitamos una tomografía para tener la realidad anatómica del paciente. Luego, necesitamos un software que nos permita manipular esa realidad anatómica del paciente y colocar nuestros implantes. Entonces, el tercer punto como objetivo sería esa planeación virtual, aterrizarlo en algo físico, ¿no? Y ese algo físico, pues, es una guía, insisto,
para que nosotros podamos colocar los implantes de manera precisa. Sin embargo, es bien importante que cuando nosotros estamos haciendo una impresión de una guía, sea con materiales, primero que tengan la suficiente precisión. No todas las impresoras funcionan con la misma precisión. A mí me ha dado mucho el que mucha gente compra una impresora muy económica por internet, pero no todas tienen la misma precisión y sobre todo, y más importante, no todas tienen el material adecuado. Cuando se van a colocar implantes, es importante que tú sepas que sí puedes sacar una guía muy barata, pero los materiales con los que se imprime de forma general pueden ser incluso tóxicos si estamos entrando en un proceso quirúrgico. Entonces, todas las guías que se impriman para plantación de implantes deben de ser con material biocompatible para que sea seguro para el paciente. Igual deben estar certificadas por normas en Estados Unidos y en Europa para que realmente estemos seguros de que lo estamos haciendo de manera adecuada. Esto es bien importante porque yo he visto en las redes cómo de manera frecuente gente imprime y da el servicio de venta de guías, está utilizando resinas convencionales, probablemente por ignorancia de la misma persona y peor por ignorancia de quien les envían, porque están usando materiales que no son los adecuados. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, básicamente nos lleva esto a un tema que también hemos platicado varias veces, que son los flujos digitales. Básicamente, los flujos digitales es lo que utilizamos de manera convencional si queremos hacer una guía quirúrgica. Es decir, y ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, el flujo digital en este caso debe de ser un flujo digital completo que incluya la parte de digitalización, la parte de diseño y la parte de producción para poder tener mi guía en las manos y poderla utilizar el día de la cirugía. Estos flujos digitales serían, como lo hemos hablado también ya, la digitalización corresponde a hacer una tomografía con un tomógrafo que sea estable, que me dé una buena imagen, que me pueda dar una variación de imagen en cuanto a la definición, según el caso de mi paciente, porque recuerden que muchos pacientes que requieren implantes pues son pacientes que llevan mucho tiempo desdentados, que a lo mejor tienen una densidad ósea baja, entonces muchas veces en esos pacientes a lo mejor necesitamos utilizar una dosis no estándar, sino una dosis alta, entonces tenemos que tener un equipo que nos permita variar las dosis. Obviamente tenemos que tener un escáner, ¿para qué? Para que el escáner nos dé la posibilidad de tener las estructuras dentales del paciente sin ninguna alteración. Mucha gente dice, oye, pero ¿qué no se supone que yo puedo sacar los dientes de la tomografía? O sea, de la propia tomografía puedo tener mis modelos dentales. La respuesta es sí, pero nunca es la misma definición la de una tomografía que la de un escáner. Sobre todo en casos donde el paciente tiene dientes con restauraciones. Todos hemos visto esas tomografías que se ven como brillosas, como con destellos. Esos destellos son porque la radiación choca en los metales y al chocar, pues obviamente rebota. Entonces, ese proceso de rebote de las de radiación no sucede con el escáner. Por eso es que es más seguro hacer un escaneo intraoral y ese escaneo intraoral empalmarlo con la tomografía. Entonces, la parte de digitalización se refiere específicamente a una tomografía y a un escaneo, y después vamos a pasar a la parte de diseño, donde la parte de diseño, bueno, vamos a tener un software, cualquiera que este sea, en este caso este es el DTX, donde nosotros estamos planeando la ubicación de nuestros implantes, vamos a ver las características del hueso, como la longitud, el grosor, la densidad, y bueno, basados en eso vamos a colocar nuestros implantes, y estos implantes los vamos a poder visualizar para ver si quedan, si son muy anchos o muy largos, y tenemos que hacer un cambio en el diseño del implante, ¿no? Y el paso siguiente, bueno, pues ya sería la producción, y en esta producción, bueno, se utilizarán algún tipo de impresoras, hay impresoras, como les decía, de diferentes marcas, y bueno, mediante esas impresoras se hace ya sea el fresado, porque también hay guías fresadas, o se hace la impresión de la guía quirúrgica. Entonces, básicamente lo que utilizamos para obtener una guía quirúrgica para plantación de implantes también corre mediante un flujo digital, ¿no? Muy importante ya adherirnos a este flujo digital porque se utiliza en todas las áreas de la odontología. Entonces, ¿qué ventajas tiene el usar un software de planeación para colocar implantes? Primero, la primera ventaja sería que podemos hacer nuestro diagnóstico pasando de 2D a 3D. Es decir, ya no vamos a hacer un diagnóstico en una imagen bidimensional, sino lo vamos a hacer en una imagen tridimensional.
Segundo, vamos a poder simular la intervención quirúrgica, es decir, vamos a simular el número de implantes, la posición de los mismos, el largo del implante, el diámetro del implante. Vamos a poder saber si requerimos tal vez algún tipo de procedimiento previo. ¿A qué me refiero con eso? Si estamos tratando de colocar un implante, no sé, en el maxilar y no hay suficiente espacio, probablemente ahí tenemos que decidir hacer un levantamiento de seno y una colocación de algún tipo de injerto antes de colocar los implantes. O puede ser que miramos una zona donde sí haya buena cantidad de hueso, pero el hueso sea de mala calidad. Entonces ahí tendríamos que pensar en que probablemente cuando hagamos la colocación de implantes también pongamos algún tipo de injerto que nos permita tener unas mejores condiciones óseas. O, no sé, es probable que tal vez la cantidad de huesos es la correcta, pero la inclinación del eje del implante no es el adecuado para tener una función oclusal. Entonces ahí mismo podemos simular tal vez la inclinación de algún abutment, que tú le des ciertos grados de inclinación hacia algún lugar o hacia otro para que tenga un buen eje de inserción, pero que además esté bien centrado en el hueso. Es decir, aquí podemos hacer muchas cosas, podemos simular muchas cosas antes de hacer la intervención quirúrgica. Y otra cosa bien importante es que, bueno, si ya simulé todo esto, lo importante sería que yo pueda transferir esa planeación a la boca del paciente, es decir, algo físico que realmente me permita hacerlo. Pasar de solamente ubicar en una tomografía implantes y verlos a realmente tener algo que me guíe la colocación de mis implantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en 3D, lo que podemos hacer es nosotros ubicar un implante, como están viendo aquí. Vean cómo está el implante y eso verdecito que ustedes ven alrededor es el modelo de, en este caso, del escaneo. Y entonces eso me permite saber cuál es el grosor de la encía. Tenemos el implante y alrededor del implante podemos ver una zona café que nos permite, esa zona café es una zona de seguridad, nos permite saber que alrededor de ese implante, en este caso en particular, tenemos 1.5 milímetros alrededor. Entonces, todavía esa zona está dentro de una zona de seguridad. Podemos ver, evidentemente, el conducto dentario, nosotros podemos pintarlo y poderlo ver ahí. Podemos ver el cilindro de colocación del implante, que va a ser el que va a estar embebido en la guía y que me va a permitir llegar a esa posición final con la inclinación adecuada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven este caso, nosotros podríamos ver en este corte axial, si siguen el conducto dentario tanto del lado derecho como del lado izquierdo, es muy probable que yo piense que aquí voy a tocar en algún momento con alguno de estos implantes, voy a tocar el conducto dentario. Sin embargo, como estamos en un mundo tridimensional, yo puedo jugar con diferentes cortes, con diferentes renderizaciones y vean cómo en la parte más posterior, a la altura del 47 o del 37, que son los que podrían estar más cercanos al nervio, incluso el 35, sí están cercanos, pero están por detrás, realmente no los están tocando, como lo que ocurrió en el primer caso que les mostré en 2D, donde realmente ubicaron esos implantes dentro del conducto dentario. Entonces, esta planeación es mucho más precisa para nosotros y también le da mucho más seguridad al paciente, ¿no? Entonces, estas guías en general, aquí hablando en general, no solo las cintura, las guías generalmente están elaboradamente, protocolos muy sencillos, ¿no? Se hace una fabricación mediante una impresión donde capa a capa se va añadiendo una capa a otra para formar la guía al momento de que haces la impresión, ¿no? Como les decía, es muy importante que estas guías estén hechas con resina biocompatible, que sea certificada, que sea inocua. En este caso, este tipo de resina de Intugai está certificada tanto en la norma de la FDA de Estados Unidos como en Europa. Y tiene una norma ISO, lo cual te da una pues mayor seriedad y te da mayor como confianza de utilizar algo que sabes que está certificado en diferentes lugares, ¿no? Y no estás utilizando una guía por barata que después te puede ocasionar un problema por alguna toxicidad, alguna infección o diferentes cosas que puedan ocurrir si no utilizas el material correcto. Bueno, en estas guías se utiliza parte de lo que ya conocemos como el sistema CAD-CAM, que en algunas veces anteriores también cuando hemos platicado les he comentado que CAD-CAM son dos sistemas distintos. CAD
es la parte de diseño y CAM es la parte de producción. En este caso, se utiliza un sistema CAD en donde tú con este sistema CAD estás diseñando la posición de los implantes basados a partir de un modelo de yeso o una guía radiográfica. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Ahora, ¿cuál es el procedimiento como tal completo de hacer una colocación de implantes con este sistema de Intubac? Primero tienes que hacer la tomografía. Ahí dice tomografías, porque insisto, en muchos lugares tal vez no tienen un escáner intraoral y lo que hacen es que hacen la tomografía del paciente y después le hacen una tomografía a un modelo de yeso, cosa que se puede hacer con cualquier tomógrafo. Sin embargo, yo siento que ahí la inversión no se está haciendo de manera adecuada. Tú estás haciendo una tomografía para obtener el escaneo de un modelo y la verdad es demasiado el costo de hacer un giro del equipo para hacer la información digital de un modelo. Lo ideal sería hacerlo con un escáner intraoral. Pero bueno, el punto 1 es tener la información, la tomografía y el escaneo, para después poder pasar al punto 2, que es empalmar ya sea las tomografías o la tomografía y el escaneo, ¿no? El punto 3 es, ya que tengo empalmados tomografía y los dientes del paciente, entonces en ese punto voy a hablar con el profesional y le voy a decir, ya está empalmado, sentémonos a planear los implantes. Entonces el profesional coloca los implantes. Muchas veces se junta el implantólogo con el protesista para que juntos tomen decisiones de cuál va a ser la mejor posición de estos implantes. Y una vez que ya están, ya colocaron todos los implantes, están de acuerdo, en ese momento el siguiente paso sería diseñar la guía para después imprimirla. Y una vez que ya está impresa, pues ya dársela a los doctores para que hagan la colocación de implantes. Eso sería digamos, el procedimiento general de cómo funciona el sistema o el protocolo de guías quirúrgicas prácticamente en todas, ¿no? Estoy hablando específicamente de Intubite, pero prácticamente todas funcionan así. Otra parte bien importante, diré una de las partes medulares, es entender que tenemos diferentes tipos de pacientes. En este caso, en este sistema, los pacientes se consideran o se dividen en pacientes desdentados totales o pacientes parcialmente desdentados, ¿no? Hay dos diferentes formas de ubicar al paciente y cada una de ellas tiene sus indicaciones. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero, si el paciente es un paciente parcialmente desdentado, lo primero que tengo que entender es qué es un paciente parcialmente desdentado. Bueno, un paciente parcialmente desdentado es aquel paciente que tiene cuando mínimo 3 dientes en boca, pero 3 dientes en boca que estén en condiciones de quedarse, es decir, que no tengan gran movilidad, porque si son dientes que tienen movilidad, ya no sirven como una guía. Entonces, en ese caso, y mejor tomas al paciente como si fuera totalmente desdentado. Pero un paciente que tenga de 3 dientes a más dientes en boca, que tengan un buen agarre con su hueso, para decirlo un poquito más coloquial, estos no pueden servir. Este paciente que es parcialmente desdentado, para ese paciente lo único que necesitamos es o que se le tome una impresión para que después nosotros escaneemos la impresión o que se le haga un escaneo intraoral además de la tomografía. ¿Okay? Cuando el paciente es totalmente desdentado, hay que tener una guía quirúrgica, ¿okay? O más bien dicho, una guía radiográfica. Hay quien lo llama quirúrgica, hay quien lo llama radiográfica. Yo creo que lo ideal es llamarla radiográfica. Es una guía radiográfica. La guía radiográfica puede ser de muchas formas, puede ser una plaquita con algún material radiolúcido, puede ser un acetato con balines, o en este caso en particular, que es lo más sencillo, puede ser la propia placa total del paciente. Muchos de nuestros pacientes que son totalmente desdentados ya tienen una placa, ¿no? Entonces, el flujo para pacientes totalmente desdentados es tomar su plaquita total, si es que ya no tiene ningún diente, y rebasarla para que quede perfectamente adosada al paladar, como están viendo aquí en el número 3, que sea perfectamente el ajuste de la placa con el paladar. Y aquí sí va a ser bien importante que sobre la misma plaquita le hagamos hoyitos por vestibular, no sé, unos 6 o 8, 10 hoyitos, con la fresita redonda más pequeña que tengan. Después esos hoyitos ustedes le pongan un poquito de gutapercha y lo cubran con acrílico. Después hay que hacerle al paciente un registro de mordida.
¿Para qué? Para que cuando el paciente vaya al centro radiológico se haga la tomografía con esta plaquita puesta. Pero si no le hacemos una guía de mordida en silicón, sucede muchas veces que el paciente se pone la guía, al morder la guía se pueden cambiar de posición, sobre todo si hay dientes parciales abajo. Piensen en un caso donde tenga dientes anteriores e inferiores, pero no tenga posteriores. Cuando el paciente cierra y choca con los dientes de abajo con la guía, suele caerse de atrás. Entonces ya no va a quedar precisa la toma. Lo que necesitamos es que esa placa esté perfectamente sobre el paladar. Por eso es que es bien importante llevar un registro de mordida para que el paciente, al momento que se vaya a hacer la toma, muerda ese registro y aseguremos de que esa placa está perfectamente adosada al paladar. Entonces, aquí sí hay un poquito más de requerimientos cuando nosotros estamos haciendo la colocación de, el estudio de un paciente para colocación de implantes en días de casos totalmente desdentados. ¿Ok? Vamos a ver un poquito el proceso de un paciente parcial y un paciente total, para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Por ejemplo, en un paciente desdentado parcial, como dijimos, la tomografía se hace de forma convencional y se tiene que hacer un escaneo, ya sea el modelo o un escaneo intraoral. Aquí lo importante es que podamos empalmar, como están viendo aquí ya tengo el empalme de ese modelo de yeso con la tomografía del paciente, ¿no? Bueno, yo aquí solo porque tengan algunas diferentes formas de observarlo. Un STL de un escaneo intraoral, nosotros lo podemos montar sobre la tomografía ya sea el modelo con base o solamente las coronas de los dientes, y vean cómo es muy preciso. Es importante que tengamos un sistema que nos dé esta cantidad de precisión. Entonces, una vez que tenemos ya este empalme de las tomografías, que ya podemos nosotros estar claros de que tenemos precisión en esta parte del empalme, entonces ya hablamos con el doctor para que el doctor haga el tercer paso, que es ubicar los implantes. Y entonces el doctor va a ver algo como esto. Ustedes lo que están viendo aquí en verde es exactamente el empalme del modelo. Y eso me permite, como pueden ver en este momento, conocer el grosor de tejido blando en todo alrededor del hueso, y entonces aquí puedo tomar las medidas que yo necesite. Hay doctores que toman una medida, hay doctores que toman 2, hay doctores que toman 10, eso ya depende de cada doctor, ¿no? Pero el doctor puede aquí acceder a tomar las medidas que desee para ubicar sus implantes. A la hora que va a ubicar los implantes, le va a salir una biblioteca de implantes con muchas marcas. Ustedes pueden ver que aquí hay muchas marcas, porque como les decíamos, este es un proceso de guías que son guías universales. Entonces el doctor dice, bueno, yo quiero tal marca, yo quiero tal modelo, y según las medidas que tomé, quiero tal dimensiones de mi implante. Entonces elige su implante, y una vez que elige su implante, lo coloca y va a tener diferentes formas de visualizar el implante. Por ejemplo, aquí como una panorámica, aquí en un corte axial, aquí en un corte sagital, podría tenerlo también en un corte coronal, y pueden observar desde diferentes perspectivas con los cortes tomográficos la colocación virtual de sus implantes, ¿no? Otra cosa bien importante que nos da el hacer flujos digitales para colocación de implantes mediante guías es que una vez que yo ubico mis implantes, también me va a dar la posibilidad de tener la información de la calidad ósea en la zona donde yo estoy poniendo mis implantes. Obviamente, aquí yo voy a tener la información, en este caso tengo del diente 22 y aquí tengo la del diente 12, donde estoy viendo cuál es la cantidad de tejido óseo que existe y cuál es su calidad. ¿Ok? Un poquito para que estemos más claros de esta información. Bueno, las unidades Home son las que nos dan la calidad de la zona a implantar. Estas que están viendo aquí son unidades Home generales para que sepan más o menos cuánto mide el aire, el tejido blando, sangre y así sucesivamente. Y las que utiliza el sistema, en este caso de Intuguide, es la escala de Lejomizar. Y en base a la escala de Lejomizar, determina el tipo de tejido óseo. Por ejemplo, si yo pongo un implante y me dice que mi zona es de 1, me está diciendo que tengo de 851 unidades óseas hacia arriba. Si me dice que es de 2, me está diciendo que tengo de 701 a 850 y así sucesivamente. Por eso es que me voy a regresar un segundito.
Si ustedes ven aquí, arribita dice de 5, de 4, de 3, de 2, de 1. Pues el doctor ve esta gráfica, y con esta gráfica puede, si conoce las unidades Hounsfield, puede saber si ese hueso es de calidad o no es de calidad, y o busca otro lugar o decide colocar algún tipo de procedimiento previo, algún tipo de injerto, algo para mejorar las condiciones óseas, ¿no? Y a partir de ahí, si el lugar fue correcto, pues voy a poder también hacer evoluciones tridimensionales, como aquí que estoy viendo los implantes sobre un 3D, puedo verlos sobre cortes axiales, puedo, después de que ya estoy contento con esta posición de mis implantes, podría después continuar ya con la parte del diseño de la guía, ¿no? Y aquí ya tengo la guía diseñada, ¿no? En este caso, obviamente se diseña la guía y vean cómo hay un puntito en la parte superior del cilindro, o de donde va a entrar el cilindro. ¿Por qué? Porque se imprime la guía, pero como el cilindro es metálico, el cilindro metálico no se imprime, ya se tiene previamente hecho, va a entrar en este orificio y se va a sellar mediante ese hoyito. ¿Ok? Entonces yo puedo observar también mi guía sobre la tomografía, mi guía sobre la tomografía y sobre el modelo, mi guía con los implantes y el modelo. Es decir, puedo estar jugando y viendo diferentes formas de cómo se observa la ubicación de estos implantes, por si quiero hacer algún cambio. Entonces, todo esto ha sido desde una plataforma donde todo lo estoy viendo de forma digital. Para tener esto en mis manos voy a tener que pasar por un proceso de estereolitografía. Creo que ya todos conocen lo que es la estereolitografía, que no es otra cosa que imprimiendo capa a capa una pieza, y estas piezas tienen diferentes tipos de materiales, hay termoplásticos, hay termoendurecidos. Entonces, generalmente, este tipo de guías se hacen con material termoendurecido, donde se va uniendo capa a capa, hay un traslape de capa con capa para formar la guía final, ¿no? Les voy a colocar aquí un videito muy sencillo de este caso, donde están colocando o se van a colocar dos implantes. Evidentemente, como hay muchos más dientes, habíamos dicho que un caso parcialmente desdentado es aquel paciente que tiene 3 dientes o más. Entonces, este sería un proceso parcialmente desdentado, y entonces ahí se tiene ya la colocación que hizo el doctor de sus implantes. Entonces, se va a empezar a ubicar la zona por la que quiero que pase mi guía. ¿Okay? Voy a empezar a puntear para darle las limitantes a mi guía. Ok, ya tengo ahí una guía muy, muy burda. Obviamente se tiene que ir trabajando esta guía, tiene que tener sentido con la planeación que nosotros hicimos, y como pueden ver aquí, el diseño de la guía tiene que incluir algunas liberatrices, porque toda esta parte de aquí es necesaria, toda esta liberatriz, para que entren los reductores, para que entre el fresado, y entonces de esta manera se diseña una guía que siempre va a tener una referencia numérica para que no te vayas a confundir con la de otro paciente, y una vez que ya está bien diseñada, entonces se puede mandar a imprimir. Entonces, antes de ponerla a imprimir, nosotros la pasamos a la plataforma de impresión, y obviamente no la ponemos pegada a la base. ¿Por qué? Porque antes de imprimir cualquier estructura tenemos que darle una base que esté basada en cilindros para que sea como una estructura que soporte la impresión. Si la imprimes desde inicio en la impresión, puede tener variantes de forma, o incluso puede deformarse, caerse de un lado o del otro. Entonces es bien importante ponerle una base, ¿no? Una plataforma que, como les digo, está hecha de cilindros, para que después tú incluso con la mano los empujas y se separan. Una vez que ya tenemos todo el diseño hecho, entonces ya pasamos a ponerlo a imprimir, y en este caso estamos ya terminando el proceso de impresión. Vean que está saliendo ahí ya la guía, se alcanzan a ver cómo está la base, que se ve más gruesa en el diseño que en la realidad, es muy, muy delgadita.
Y entonces nosotros lo quitamos esa base, y una vez que la quitamos ya la pulimos y llegamos a este punto donde ya tenemos finalizada la impresión y el pulido de la guía, ¿no? Y en esta guía vienen inmersos unos cilindros, que son los cilindros que nos van a permitir darle la posición a los implantes guiados virtualmente. ¿Cómo me aseguro de que no me vaya a equivocar y de que no vaya a colocar un implante en un lugar que no es el adecuado? O si tengo un implante más largo que el otro, ¿cómo me aseguro de no equivocarme del lugar? Bueno, en este caso, este sistema trabaja mediante un código de color. Entonces siempre va a haber 3 cilindros, el dorado, el azul y el color moradito o rosa. Y si ustedes ven con detenimiento, tiene estas orejitas. Vean que la posición de las orejitas cambia según el color del cilindro. Y esto es lo que nos permite que si yo, por ejemplo, planeé en mi computadora, en la planeación, yo puse un implante y me salió que el cilindro era dorado, pues deberían de estar las 2 orejitas prácticamente una contra otra. Si yo me equivoco y quiero poner el cilindro color rosa, no va a entrar porque las orejitas no están en el mismo lugar. Entonces esto te asegura que no vayas a cometer algún error al momento de la ubicación. Y entonces una vez que ya te imprimen la guía, pues tú ya tienes la guía impresa, obviamente la tienes que meter en líquidos para desinfectar y después ya colocas la guía en boca, entra clic, porque obviamente está hecha a una precisión importante, entonces entra atorada por los propios dientes y bueno, ya pasa el proceso de colocación de implantes. Todo esto que hemos hablado se refiere a un paciente que es parcialmente desdentado. ¿Cómo se haría con un paciente totalmente desdentado? Un paciente totalmente desdentado, como habíamos dicho, se tiene que poner primero, antes de hacer la tomografía, o al momento de hacer la tomografía, se tiene que colocar su guía radiográfica. Y esa guía radiográfica no se va a ver al principio en la tomografía, solo vamos a ver los puntitos de putapecha o los balines que se colocaron, que son de todos estos puntitos que están viendo aquí. Aquí está hecha la tomografía y vemos esos puntitos. Por aparte, en el escaneo nosotros tenemos la plaquita y ven cómo tenemos aquí todos esos puntitos también. Entonces, basados en esos puntitos, yo voy a empalmar el escaneo de esta guía con la tomografía. Y en este momento ya tengo la misma información que en un paciente parcialmente desdentado, donde está la tomografía y el modelo. Aquí tenemos la tomografía y la guía radiográfica. Y este empalme tiene que ser muy preciso y tiene que ser muy preciso porque basado en este empalme yo voy a poder hacer la ubicación del número de implantes que yo necesite. Ahora, además de hacer la ubicación de los implantes, digo, aquí ya no quise repetir todo el proceso, pero puedes ver corte coronal, corte sagital, corte axial, lo mismo que en el anterior, el modelo, la guía, todo lo que tú quieras. Pero además de eso, como aquí es un paciente totalmente desdentado, donde la guía no se va a sostener por sí sola, también se planea la ubicación de pines de anclaje. Entonces, por lo menos tenemos que tener 3 pines de anclaje en un paciente totalmente desdentado. O sea, aquí lo que están viendo es nuevamente, vean cómo eso verdecito que ven ahí es la guía radiográfica y el espacio que hay entre el borde inferior de ese color verde y el hueso es la cantidad de encía. Entonces tenemos aquí el implante, el espacio de encía, el cilindro y obviamente tenemos, como les decía, la ubicación de los pines de anclaje. Con esto, pues podemos hacer el diseño completo de nuestra guía y teniendo este diseño ya de la guía, igual, se imprime sin los cilindros, vean cómo ahí están las vueltitas para las orejitas de los cilindros, se colocan los cilindros y una vez colocados los cilindros, se procede a hacer ya el detallado final de la guía para entregársela al doctor. Y lo ideal sería que el doctor trabaje mediante el propio kit de Intuguide, que esa es una cosa importantísima. Muchas veces yo sé que existen muchos sistemas que te permiten planear en línea, pero una vez que planeas en línea, tú no tienes el kit específico para esa planeación. Pues muchas veces ahí, si no eres muy bueno en la planeación, puedes tener un poquito de variantes. Aquí la ventaja es que ese cilindro metálico ya viene con las dimensiones exactas para este kit de Intuguide. Entonces,
El kit va a tener muchísimos aditamentos, va a tener lancetas, va a tener anchor pins, va a tener conectores, va a tener diferentes cosas que nos van a ayudar a realizar el proceso de forma más segura. Por ejemplo, el anchor pin y el anchor drill, que serían los que nos van a permitir hacer la sujeción. Tenemos cortos, como pueden ver aquí, uno que es corto, que es de 15.5 milímetros, y uno largo, que es de 20. Generalmente usamos el de 20, pero en esos casos donde por alguna condición el paciente no tiene buena cantidad de hueso, a veces se llegan a poner por el paladar, como están viendo aquí en esta imagen, y ahí utilizamos algunos cortos. Tenemos la opción de tener largos y tener cortos. El tissue punch, que también es el aditamento que nos permite quitar la encía en la zona donde va a ir el implante, también lo tenemos de diferentes medidas. ¿Por qué de diferentes medidas? Porque no es lo mismo el grosor de encía y el ancho en dientes anteriores superiores que en dientes anteriores inferiores. Es muy delgadito, ¿no? Entonces cambia el diámetro. No me quiero tardar mucho en esto, realmente solo que vean que es un kit muy, muy completo. Como les decía, todo está hecho mediante un código de color. Entonces, si en tu fresa dice o viene un color azul, tú ya sabes que te vas a ir a las fresas azules y que esas fresas azules tienen 41.5 milímetros de diámetro y consideran también la guía, ¿no? Entonces, cada una según el color va a tener mayor o menor longitud y eso te va a asegurar la posición del implante digital ya sobre el paciente, ¿no? Obviamente, en este mecanismo ya viene controlada la profundidad. Tú lo único que tienes que hacer es llevar tu fresado al tope de la guía, porque ya viene considerado todo el espacio que hay de encía y el tamaño del implante. Se considera todo directamente desde la ubicación digital virtual. Y entonces, bueno, tenemos muchos reductores de diferentes tamaños, de diferentes grosores, para parte anterior, para parte posterior. Es un kit, insisto, bastante grande, que nos permite pues, mucha flexibilidad con los pacientes. Vean toda la cantidad de reductores que existe, aunque realmente la mayor parte de mis colegas que son implantólogos, yo como bien saben soy ortodoncista y soy radiólogo, pero no soy implantólogo, pues cuando platico con ellos me dicen que realmente utilizan 2 o 3 de estos reductores, no utilizan todos, pero que les parece interesante que siempre haya una variabilidad importante. Entonces, haciendo un resumen muy simple, pues yo voy a hacer mi guía. Esa guía, si es necesario, le voy a poner algún pin de anclaje. Voy a tener mi herramienta específica para colocar ese pin de anclaje, para hacer la incisión y después colocarlo. Una vez que yo ya lo coloqué y que ya está bien fija mi guía en boca, entonces voy a empezar a hacer el acceso con un tissue punch para sacar la encía. Le voy a meter una lanceta. Después de meter la lanceta voy a empezar mi fresado. Vean cómo cada vez el fresado va a ser más grueso hasta llegar al punto donde el protocolo de fresado que yo decido utilizar lo termine para después yo hacer la ubicación. Les voy a poner un videito para que vean más o menos el proceso. Es muy sencillo. Este es un paciente totalmente desdentado. Vamos a primero a revisar que esta guía entre y no genere ningún movimiento, esté bien estable sobre el paciente y obviamente como no se va a estar moviendo el proceso, igual con una guía de silicón le pedimos al paciente que la muerda para que la sostenga mientras nosotros la fijamos con los pines de anclaje que hablábamos hace un momento. Para colocar los pines de anclaje, primero tenemos que hacer un proceso inicial con una fresa que ya es el diámetro de ese tubito que están observando ahí. Entonces,
siempre fluida. Entonces vamos a poner el easy point, que como pueden ver es el tamaño exacto del cilindro, y eso es lo que va a verificar esa parte del pie. Es básicamente un catalizador. Posterior a ello, voy a colocar mi lanceta. Y el siguiente paso ya va a ser utilizar los reductores. Ven cómo ese reductor entra en el cilindro. El reductor yo quiero meter la pieza del vestido, pero me da bien que tengo que precisar esa pieza de el peso. Quiero que veamos que cada vez la presa es más gruesa, nada más estamos haciendo el protocolo de pesado, y así no voy a dejar todo el video, la idea es va llegando hasta que termine y colocar, ¿no? Entonces, en conclusión, utilizar guías quirúrgicas va a hacer que el proceso sea mucho mejor planeado, mucho más simple, también que sea para el paciente mucho más sencillo el posoperatorio, porque como no se abre ningún tipo de colgajo, pues el paciente se recupera mejor y entonces hace que el tratamiento se facilite tanto para el paciente como para el doctor, con la ventaja de que puedes utilizar cualquier marca de implantes. Estoy dejando ahí unos 10 minutitos por si tienen dudas, preguntas, cualquier cosa, pues estamos aquí para contestarlas. Les dejo como siempre ahí las redes sociales, tanto la de Facebook, la página de YouTube y la red de Instagram. También está el QR por si quieren revisarlo con su celular y a partir de ahí, si no tienen dudas ahorita, pues mandarlas después, tal vez si les surgen. Perfecto.